Eh, Bueno, muchachos, los saludamos de manera muy cordial. El día de hoy, pues como siempre, es un gusto poder contar con su participación. Desde luego, recuerden que pues, este espacio es de ustedes y ustedes la idea es que se lo puedan tomar en el buen sentido de la palabra. Tomar significa sencillamente que a través de sus participaciones, pues este espacio se pueda construir en todo momento. De ayer pues tuvimos una discusión muy interesante relacionada con la descripción, ¿cierto? ¿Cómo se podría describir de mejor manera un lenguaje o un formato multi... Me ayuda el profe ahí que está ya conectado. Multimodal, sí, señor. Enfoque lenguaje multimodal, ¿cierto? Sí, Es señor. una palabra bastante compleja, multimodal de qué sinónimo, profe. De que la raíz de múltiples modalidades o modos de lenguaje. Exacto, sí, es bastante complejo la palabra, pero bueno, ayer aprendimos bastante sobre ese tema, me parece a mí. Sí, señor. Por ejemplo, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, Andrés, ahí estamos trabajando, mirando a ver si volvemos a lo presencial ya la otra semana. Eso todavía es una posibilidad, aún no nos confirman, pero claro que sí, para ya volver a la relativa normalidad Sí, de sí, señor. antes. Entonces, pues vayámonos preparando también para eso, profe. Sí, claro. Con todos los protocolos de bioseguridad, no nos descuidemos. Hoy tenemos el tema finalmente de literatura clásica, ¿qué le parece? Sí, señor. Así es. Hoy tenemos el tema de literatura clásica. Pues va a ser interesante la manera de en cómo lo vayamos a abordar, a tratar, a hacer el tratamiento respectivo. Obviamente en una hora no vamos a alcanzar a abarcar todo lo que implica y lo que es la literatura clásica, porque es un tema bastante extenso, largo, pero pues vamos a hacer el intento de transmitir lo más importante, lo más fundamental y nada, esperar a ver que sea de su agrado y de su gusto y les quede para la vida este aprendizaje. Exacto, sí, ese es un tema larguísimo, bastante, hay tesis de todo tipo sobre este tema y, y si alguien se quiere dedicar a, pues, a estudiarlo, ¿no? Pues seguramente le va a gustar mucho porque es un tema que a muchos les apasiona, a muchos filósofos contemporáneos, modernos también, como ese recorrido histórico vamos a hacerlo a través de la literatura, ¿cierto? Entonces hoy vamos a comenzar literatura clásica y recordarles ya anunciando pues los avisos parroquiales para comenzar que la lección asociada que tenemos para el día de hoy 22 de octubre es literatura del modernismo, ¿listo? Que es fundamental para poder entender primero literatura del modernismo, pues entender el tema del día de hoy que es literatura clásica por supuesto, pues vamos a ir viendo eso con el tiempo. Entonces, recordarles muchachos nuestro cronograma, el cual pues tiene como dos objetivos esta semana. Poderles explicar a ustedes que existe como una especie de cronograma que comenzó el 13 de octubre y termina el 6 de noviembre. Nos encontramos en la segunda semana del módulo que termina el día sábado con nuestro taller de formación y la idea es que podamos aprovechar este espacio y los demás espacios que tenemos para ustedes, los cuales están pensados para que ustedes fortalezcan permanentemente pues esas habilidades que ustedes tengan y las vayan focalizando de cara pues al futuro, ¿cierto? Y por supuesto pues también el presente porque si no, ¿qué haríamos, no? Y bueno muchachos, la fecha de entrega de hoja de ruta es el 3 de noviembre, antes de las 5 de la tarde. Y bueno, eso ustedes ya lo saben, entonces pendientes ahí para que no haya ningún inconveniente. Y por último, muchachos, pues invitarlos de manera cordial a que nos acompañen el día sábado a nuestro taller de formación relacionado con la pregunta ¿cómo hacer para que mis tareas sean las mejores? Hoy vamos a poder discutir sobre algunas plataformas que nos pueden servir, por ejemplo, para mejorar nuestra ortografía, para aprender verbos, ¿cierto? Para conocer lugares
que desarrolle nuestro aprendizaje, bueno, etcétera. Y pues vamos a hablar sobre Crafton, que es como la segunda parte de nuestro taller, que comienza de 8 a 10 de la mañana. Entonces, bueno, muchachos, los esperamos de manera cordial. Y pues nada, comencemos con el tema del día de hoy, muchachos, si les parece. Listo, Andrés, muchas gracias por todos esos anuncios, tenerlos ahí en cuenta, chicos, para que pues la formación sea una información íntegra, ¿no? Y puedan pues aprovechar al máximo todo lo que les brinda Cuepa, ¿no? Como institución para fortalecer todas esas habilidades, ¿no? Entonces, atentos con toda esa información que dice Andrés. No siendo más, pues vamos a pasar directamente al tema de hoy, chicos. ¿Sí? Entonces les comparto mi pantalla porque hoy lo que nos pues atañe, el tema que nos vincula el día de hoy es la literatura clásica, ¿no? Entonces, dentro de la literatura clásica hay dos grandes pues subgéneros que definen de por sí una visión de mundo, ¿no? Una visión clásica, una visión antigua del mundo antiguo, pero que se queda permeada, ¿no? En la historia y no pareciera como si no tuviera realmente una fecha de caducidad o de vencimiento, sino que está ahí arcaica, ¿no? Como que se mantiene a pesar de todos los hechos históricos que acontezcan. Esta visión de mundo que reside en la literatura clásica se queda todavía pues en el tiempo presente. Entonces es algo interesante de ver porque ustedes dirán, ¿qué pasa con la literatura clásica? Porque yo no sé si ustedes se han acercado a ella por otros medios o conocen algo sobre literatura clásica. Y cuando uno les remonta o le remite al mundo griego y romano, ¿sí? Inmediatamente pues vienen una serie de mitos y de historias, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué experiencia tienen con la literatura clásica? ¿Sí? Si tienen alguna, conocen algún relato que ustedes dicen, esta perteneció a esta corriente literaria, que también es una época y que también es un contexto totalmente histórico. Entonces, dice Ángel, la Ilíada, bien, sí, ese es un texto clásico, ¿sí? Precisamente de lo greco, ¿no? Entonces, la Ilíada cuenta una serie de mitos y hay una serie de héroes, ¿sí? Hay algo bastante interesante en la Ilíada y es que comienza con eh, la pretensión de ella, de la Ilíada, de querer enterrar a su padre, ¿no? Entonces, eh, exactamente, Ángel, Homero es el que escribe y tiene muchas, muchas obras literarias. Dentro de ellas está la Ilíada, la Odisea, ¿sí? Entonces ahí cuenta también otra serie de héroes que se conectan entre sí estas obras y ustedes encuentran historias, ¿no? Que, que, que van como en relación, pero aparentemente no tienen conexión alguna o son distintas las obras, pero al final ustedes se dan cuenta que tiene una conexión y hay una relación, por ejemplo, entre la Ilíada y Ulises, ¿no? Que vendría siendo también una conexión con Edipo. Eh, la Ilíada es hija, ¿no? De eh, Edipo, ¿sí? Y entonces, pues, hay una serie de como relaciones que se empiezan a bifurcar en medio de la literatura clásica. Entonces, eh, entendamos como que esta literatura clásica, sí, es un periodo de auge, ¿no? En el que se empiezan a desarrollar una serie de eh, historias o relatos y mitos. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que el hombre, pues tratando siempre de explicar, ¿no? El origen de las cosas, recu- recurre a que a los relatos. Entonces,
ahí a partir de esa búsqueda, ¿no? Es que surgen todos estos mitos en los que hay una serie de hazañas, ¿no? La creación de unos héroes, unas batallas. Y todo esto encasilla dentro de lo que se conoce como la literatura épica clásica, ¿sí? Entonces, como les mostraba anterior, o sea, hay dos grandes géneros y uno es la épica y otro es la tragedia, ¿listo? Entonces, esos dos géneros van a estar como que invadiendo de cierta manera eh, la literatura clásica, ¿no? Y a la larga, pues va a definir a los otros géneros que van posteriormente ir apareciendo. Entonces, vemos que se le atribuye este periodo, ¿no? Únicamente a como que Grecia y Roma. Pero obviamente, pues como somos una sociedad occidentalizada, entonces no son los únicos textos, por así decirlo, clásicos, ¿sí? Ese es como el canon que se dice, pero realmente en esa misma época, en otros territorios del mundo estaban construyendo también otros relatos, otros mitos, ¿sí? Y también ellos son clásicos de la humanidad. Solo que nosotros somos como, pues, producto de Occidente, entonces estamos a la par de que, de todo lo que construyó Grecia y Roma, ¿no? Entonces, lo más importante para recalcar de la literatura griega, ¿no? Es que hay una serie de hechos que están vinculados a unos héroes. Así como hoy en día nosotros tenemos los héroes quizá de Avengers, de Marvel, ¿sí? Asimismo existía una serie de mitos, ¿sí? Que son muy antiguos. O sea, como que lo que vendría siendo los Avengers, todos los relatos de películas que nos cuenta Hollywood, ¿sí? Vendrían reemplazando de por sí las mitologías antiguas y serían estas mitologías modernas las que empezarán a gobernar. Sin embargo, pues usted se da cuenta que Thor viene de la mitología nórdica, ¿sí? Entonces, también hay una conexión entre como que lo contemporáneo, el presente, lo actual y lo clásico, como que siempre se renueva el mito, siempre se renueva el relato. Entonces ustedes pueden encontrar diferentes historias de héroes, ¿no? Que tienen una conexión directa con un mito griego, con un mito romano, y uno dice, oiga, ¿por qué si este mito o esta representación es contemporánea, es actual, pero aún así retoma, ¿no? El hecho de la mitología, de la literatura clásica, como que lo utiliza de referente. Entonces, siempre tener en cuenta que en la literatura griega hay unos hechos que están vinculados con estos héroes. O sea, pensemos en los héroes, no sé si ustedes vieron algún otro relato griego o romano, pero díganme el nombre de héroes, ¿sí? De la época clásica, ¿no? No, no de esta. ¿Conocen a Ángel? Dice Hércules. Dime, Andrés. Sí, profe, tenemos una participación con micrófono de Ángel pendiente, entonces Ángel, cuéntanos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Es que es algo relacionado con plataforma que es una pregunta que no entiendo. Porque dice que son representantes de la literatura clásica y toca descartar la C porque Plutarco era un filósofo y Descartes también era un filósofo, entonces no pueden ver con la literatura clásica. Entonces nos quedan dos opciones que me dice que están incorrectas y las dos opciones son la A, que es Virgilio, Sócrates y Boccaccio, y la B, que es Dante, Boccaccio y Homero. ¿Cuál, Entonces, cuál es la primera? Dímela, repítemelas otra vez. Están hablando, ah, la pregunta de la plataforma, ¿qué te pregunta exactamente? pregunta, ¿son representantes de la literatura clásica? Ujú. Está Homero, Virgilio. En la primera está Virgilio, Sócrates y Boccaccio.
Sófocles Sófocles. y Boccaccio. Bueno, Sófocles es de la clásica, Boccaccio con el Decameron también podría ser de la clásica, sí. ¿Y la otra cuál es? La B es Dante, Boccaccio y Homero. Dante, Boccaccio y Homero. Pues uno diría que como la plataforma habla más en la literatura clásica de Virgilio y de Homero, pues está más acertada la primera porque te habla de Virgilio y de Homero. No, en Pero en la primera solo hablan de tres personajes, Virgilio, Sófocles y Boccaccio. Virgilio, Y Sófocles y no, no, Boccaccio. no, no están unidos Homero ni Virgilio, o sea, están Ah, en ok. diferente respuesta. Entonces ahí sí, de pronto puede ser que, porque, no sé, yo considero que Dante también es de la literatura clásica. Yo intenté con las dos preguntas y me salió incorrecta en las dos respuestas, diré. Las dos respuestas me salieron incorrectas. Entonces ahí sí puede ser un error de la plataforma, Ángel. Ah, Por ah, favor, bueno. A mí correr. también me pasó eso. O sea, como que es nivel general de la plataforma, porque a mí también me salió igual. Sí, ok, no sé qué ibas a decir, Andrés. Sí, simplemente escríbanme en mi correo electrónico para mirar precisamente la pregunta, pero yo creo que podemos continuar con el tema. ¿Listo? Para que Listo, listo. Entonces, porque bueno, ahí en cuanto a la literatura clásica, sí, que ustedes, si vieron la Igual se plataforma, conectan. habla de que de Virgilio y de Homero, ¿no? En el mundo greco-romano, ¿no? Entonces, eso es un periodo clásico. Si entonces partimos de eso, entonces entendamos un poco como que como referencia a Grecia y a Roma como los países o las ciudades donde, ¿qué? Donde hubo una alta producción de que de contenido, de relatos, de textos que posteriormente iban a ser considerados clásicos, ¿no? Que en el momento no pensaron que fueran a ser clásicos o que iban a tener un trasfondo universal, sino que pues fueron construidos porque representaban una visión de la cultura de la época, ¿sí? También es algo muy como a las costumbres, a la visión de mundo que se tenía la gente en ese momento y la producción de conocimiento que se estaba haciendo en Grecia y en Roma, ¿sí? A diferencia, pues, no sé, quizá yo no conozco mucho porque, pues, como les decía, somos occidentalizados. Entonces, posiblemente también acá en Latinoamérica hubiera una producción, sí, pero distinta que fue, o sea, que fueron los textos también de otras partes, ¿no? Y que fueron antiguos y que fueron quemados y que fueron llevados al punto de la biblioteca de Alejandría. O sea, imagínense otros textos que pudieran haber sido considerados dentro del canon clásico y no solamente los que ya conocemos. No estoy desprestigiando, pero posiblemente eh, hubieran productos mucho más también que valían la pena que se quedaran en lo clásico, en ese canon de lo clásico y que posiblemente no quedaron allí por múltiples razones. profe, Dime. profe, hablando sobre eso, es interesante ver también pues como el contexto histórico, ¿cierto? Y de alguna manera uno puede hacer como una crítica de la historia de la literatura, porque de alguna manera se entra en el periodo clásico basado en lo que luego fue la Europa moderna, que es lo que nosotros conocemos como la literatura moderna. Y la literatura moderna supuestamente estaba constituida bajo los fundamentos de la literatura griega, ¿cierto? O es como una especie de desarrollo continuo. Ujú. Pues la pregunta que uno se hace es, eh, ¿por qué en todas las partes del mundo, ¿cierto? Hay como la misma organización histórica de clásico, moderno, contemporáneo, ¿sí? Y eso también se plantea, por ejemplo, en la historia. Uno siempre habla de historia clásica, historia moderna, historia contemporánea, etcétera. Pero
Dentro de esa estructura histórica y literaria no aparecen matices, ¿cierto? Por ejemplo, no aparece dentro de la literatura clásica formas de escritura indoamericana, Ajá. ni tampoco aparece en el siglo V, por ejemplo. Recordemos que Europa no era el centro del planeta como después del descubrimiento de América, sino el centro del siglo V fue el imperio romano, pero más importante, el mundo árabe. Y si uno termina analizando, por ejemplo, la historia de la literatura griega, uno ve, por ejemplo, que Aristóteles, cierto que ya no es un literato como tal, sino un filósofo, no es necesariamente, no es necesariamente griego, sino Aristóteles hace parte del mundo griego, pero aún más importante, hace parte también del mundo árabe musulmán. Incluso él es considerado, bueno, en los libros de texto que nosotros tenemos, aparece como el filósofo griego más importante, pero en Ujú. realidad el que lo lleva, el que lo hace conocer en España, ¿cierto? En el mundo al latín, es el mundo árabe, musulmán. Sí, Entonces es interesante cómo se puede centrar esa lógica. sí, sí, sí. ¿Qué pasó con toda esa literatura que también puede ser denominada clásica, que no se tiene en cuenta? Ujú. O porque un clásico es un clásico, ¿sí? Es como, no sé si la pregunta, ¿qué hace que esta obra sea considerada como clásica? Sí. ¿Cuáles encajan y cuáles no? ¿No? Es curioso, ¿no? Porque realmente también puede haber un interés, ¿no? Un interés por hacer que predomine una visión de mundo. Y esa está reflejada incluso en esos textos clásicos o lo contrario, ¿no? Dicen que los textos clásicos justamente se vuelven clásicos porque innovan y aportan una visión y renuevan en la escritura, ¿sí? Eh, Como que las técnicas y herramientas de transmitir el conocimiento. Entonces, que un clásico es, por ejemplo, ahorita hablan de Don Quijote, ¿no? Y él es un héroe. Y sí, también es considerado un clásico, sí, Don Quijote. No del mundo romano antiguo, sino más bien de como el contexto más bien español, pero es considerado un clásico. ¿Y por qué es considerado un clásico? Porque para la época lo único que primaba eran las novelas de caballería y los caballeros y los héroes y todo el mundo leía esas novelas y eso era una visión de mundo impuesta por toda una clase social de los caballeros y sí, el héroe y la formalidad y el honor, ¿sí? Don Quijote lo que hace Cervantes es que con Don Quijote es decir, no, oiga, es que el caballeresco está, ¿sí? ¿Quién es Don Quijote? Un personaje que está obsesionado con las novelas de caballería y se mete tanto que termina replicando en su realidad todos esos comportamientos y conductas y por eso tiene una serie de aventuras y por eso es considerado loco dentro de su contexto literario porque sale con una serie de, pues, no sé, visiones como chocantes, ¿no? El de la novela de la caballería frente a la realidad material de las cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que los gigantes sean molinos de viento, el hecho de un orden y una lógica, como tú dices, Andrés, ¿sí? Que se está imponiendo y que al final el escritor con su novela y con su obra es la única manera que tiene para luchar con ella, ¿no? Entonces Don Quijote lucha contra esa visión y lo que hace de cierta manera es bajarle a esas novelas de caballería que era la época ese estatus, ¿no? De lo sublime, del honor, de lo bello, de lo exaltable
y hacerlo ver como algo cómico, ¿no? Algo más humano, algo que realmente es un viejito que se obsesiona. ¿Y quién es Sancho, no? Sancho termina siendo el escudero que, y si ahondamos en el tema de la cantidad de textos modernos, ¿sí? Del siglo XX, incluso de ahorita, que salen relacionados al Quijote, ¿sí? Me acordé de un texto de Borges que habla del Quijote y habla de justamente Sancho y describe a Sancho de una manera que uno dice, oiga, increíble, o sea, Sancho era un personaje y siempre uno creyó que el protagonista era Don Quijote y el que se aguantó todas las locuras, ¿sí? Y se hizo el loco también y pasó por loco a pesar de no estarlo, fue Sancho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y entonces eso es lo que refleja un poco Borges, y ahí hay un intertexto interesante de conocer que es más moderno y uno dice, ah, por eso es que tal vez Don Quijote es clásico, porque para la época monta otra visión de mundo y como que lucha contra esa lógica que es imperante y ese es como el recurso que tiene el autor literario para decir, ya no más, quiero otra lógica. Sí, sí. Sí, profe, porque digamos que, o sea, si uno centra, digamos, haciendo un análisis sobre la historia de la literatura, uno podría cuestionarse, venga, ¿por qué existe literatura clásica? ¿Por qué existe ese orden? Primero que todo. Porque si uno no se hace esa pregunta, más va a poder entender qué es lo clásico. ¿Sí? ¿Qué significa pertenecer a lo clásico? ¿Sí? Finalmente uno se termina dando cuenta que hablar de una literatura universal o del canon universal es también hablar de una discusión que yo creo que falta darse, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si uno se va a la historia del siglo V antes de Cristo, ¿cierto? Uno podría hablar en este momento, haciendo este análisis de la literatura clásica y griega y romana, que hay pueblos sin historia, ¿cierto? Y hay pueblos sin literatura. Ajá, uf, sí. Entonces uno dice, venga, entonces, cuando uno habla de historia universal y de literatura universal, ¿cierto? Está hablando de un compendio que ha olvidado otros relatos, otras formas de literatura, otras formas de contar el mundo. Ujú. Eso uno dice, uy, venga, entonces, ¿de dónde bendito salió el concepto de literatura clásica? ¿Quién creó eso? Y uno se termina dando cuenta que eso lo creó, eso fue una invención de la Europa moderna, después del descubrimiento de América para poder hacer una configuración Ajá. fría, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú mismo le dices, si uno llega a Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Uno se termina dando cuenta que Cervantes, en cierto sentido, recupera de alguna manera las formas de escribir trágicas, ¿no? O de comedia. Ajá. Entonces uno dice, claro, antes de que existiera una literatura universal, no había literatura universal, sino solamente puede haber una literatura universal hasta que haya un momento histórico específico, como por ejemplo el descubrimiento de América en 1492, Sí, ¿cierto? sí, sí. Que pone como centro de Europa moderna y que crea un relato específico, ¿sí? Y crea el relato de nosotros como Europa moderna que conquistamos América somos o provenimos de tres cosas sencillas: del mundo helenístico griego, del mundo romano, ¿sí? Luego pasamos a la época medieval y luego a la época moderna. Y esa es como la continuidad. Pero entonces yo me voy a preguntar, bueno, ¿qué clase de relatos hay antes del descubrimiento de América? ¿O qué clase de literatura? ¿O no hay literatura? ¿Sí? Para poder hablar de literatura clásica. Sí, 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 Entonces, sí. es interesante. ¿Usted qué piensa, profe? Pues es que justamente lo que te estás diciendo, o sea, el hecho de que haya una selección, ¿sí? Implica una discriminación,
¿sí? Uno discrimina cuando, y uno dice, oiga, es que discriminar es malo, pero no, cuando usted se va a mirar qué se va a poner en el día, está seleccionando, está discriminando qué se le queda bien y qué no. Entonces, de ahí uno parte de que uno selecciona y obviamente si uno selecciona es que uno deja de lado unas cosas, ¿cierto? Entonces, el hecho de que haya el canon, ¿no? Y que sea la literatura clásica y que históricamente nos hayan dicho que estos son los relatos clásicos, ¿sí? Pone, o sea, es como no tener en cuenta esa selección que quién sabe quién hizo, ¿sí? Pero que al final yo termino legitimándola porque estoy replicando y repitiendo y diciendo, es que estos son los textos clásicos, sí, pero desconociendo que hubo otras lógicas que también eh, obedecen a una visión de mundo y que seguramente por unos intereses políticos, por unos intereses del imperio, como tú dices, por unos intereses también de la colonización, pues obviamente no, esos relatos y esa cultura, ¿sí? No estaba como que dispuesta dentro de esa selección para ser considerada como clásica. Entonces, es bastante interesante porque acá vemos y evidenciamos, Andrés, que la cultura y la literatura, ¿sí? No es solamente entretenimiento, las películas y los relatos y los textos, no solamente es entretenimiento y ya, sino que tiene un alto sentido político, ¿sí? Porque hay toda una visión de mundo. Hay unas que sí son importantes y hay otras visiones de mundo que no son importantes, ¿sí? Y hay como en el ambiente un imperativo categórico por querer siempre que implantarte a ti esas lógicas que están constantemente legitimadas, ¿no? En los medios de comunicación, en todas las esferas de la sociedad, la familia, el hogar, las instituciones académicas, ¿sí? La pareja, ¿sí? Todo la estructura social se presta para que circula en el ambiente toda una lógica, ¿no? De visión de mundo, de visión de las cosas, ¿sí? Y pues otras no sean tenidas en cuenta. Yo me pregunto, yo digo, eh, obviamente yo creo que acá habían relatos, mitos, o sea, mira la cantidad de dioses que ha habido, de culturas, cada cultura tenía su representación. O sea, debe haber toda una tradición oral también, ¿sí? No, no únicamente en Grecia cantaban y mantenían esos relatos épicos en verso y ya, sino que yo supongo que también acá hubo una especie de civilización y que todos esos relatos obviamente tenían un trasfondo y a partir de las narraciones hubo cultura y hubo civilización, ¿cierto? Pero entonces hubo una más salvaje, ¿sí? Que fue la que nos colonizó y que terminó diciendo que nosotros éramos los salvajes, ¿sí? Porque no estábamos vestidos, porque eh, estábamos, no sé, con otra visión de mundo más quizá a la naturaleza, a la madre tierra, ¿sí? Y ellos ya una visión más antropocéntrica, más al hombre, ¿cierto? Entonces, ahí esas dos lógicas chocan y pues nos cambiaron espejos, ¿sí? Por, por el oro que teníamos nosotros y nos implantaron sus vírgenes y su religión y toda su cosa para que justamente esa cultura, sí, la manera, hasta el castellano, mire, la lengua también como instrumento de dominación, ¿sí? Porque miren las lenguas que se perdieron, los lingüicidios que ocurrieron debido a toda una colonización, ¿no? De tribus. Algunas hoy en día quedan vigentes, pero igual eso es cultura que ustedes se van y desconocemos. Yo en lo personal, yo digo, me siento un ignorante, yo no conozco mucho mitología colombiana, precolombina, de las culturas indígenas, textos, si acaso por ahí la araucana o el otro texto que se me olvidó el nombre ya, ¿sí? El Popol Vuh, ¿sí? Pero uno desconoce más a profundidad y seguramente va a un cabildo indígena y ellos tendrán sus relatos, tendrán su literatura, tendrán sus tradiciones orales. Entonces, que quede claro eso, ¿no? Que lo clásico, y eso es un término bastante importante, ¿no? Lo clásico no solamente es Grecia y Roma, ¿no? Sino que también hay una serie
literaturas, de visiones de mundo, de culturas que se desechan, pero que seguramente harían parte de esto que consideramos clásico, porque pues entendemos, ¿no?, la cultura y la literatura como instrumento también de dominación, ¿no?, de civilizaciones. Entonces, pues más allá de eso, ya para dejar este tema que me gusta, porque eso es lo que quiero que entiendan, miren, con que se vayan hoy con esa idea de la literatura clásica, de que lo clásico, ¿sí? No es solamente Grecia y Roma y Homero y Virgilio, y no solamente yo me sirve para contestar la plataforma y tener bien el punto tintan, sino que ustedes entiendan de que somos producto de eso, somos producto histórico y que en la literatura uno encuentra esas visiones de mundo. Entonces, en Grecia y en siglo II antes de Cristo, pues habían 4 géneros, ¿no?, que podríamos decir. La epopeya, ¿sí?, que es lo que hablamos de los héroes, Ulises, Troya, ¿sí?, la Odisea, la Ilíada, ¿sí? Ustedes hablaron de Aquiles, por ahí vi, ¿sí? De Perseo, de Teseo, ¿sí? Hay una cantidad de héroes que están ahí latentes. Eso es la epopeya, siempre el héroe vence, ¿no? Acaba con su propósito, que es el viaje del héroe, es culminarlo y ser el héroe, ¿no? Cumplir con su objetivo. La didáctica de paz, que tiene una relación más pedagógica y esta nace con Comenio, también en Grecia, ¿sí?, con un libro que se llama La Didáctica Magna, y lo que va es a tratar de encontrar siempre un mundo, ¿no?, en paz, ideal. El mundo físico, ¿sí?, que vendría siendo la descripción, que ya la veníamos trabajando, ¿sí?, que únicamente la descripción se encarga de ¿qué?, de ese mundo tangible, concreto, ¿sí? Y los elementos legendarios, que pueden ser reales o pueden ser ficticios. Entonces, aquí hay unos géneros que se desprenden y vamos a pasar directamente a un texto, ¿sí?, de un relato que pues en lo personal es considerado como uno de los más importantes debido a su como trascendencia. No sé si ustedes conocen la Odisea de Homero. Entonces, aquí hay como una cuestión ilustrada, no sé si vieron un capítulo de Los Simpson que hacen como la parodia, ¿sí? Yo se las quería mostrar rápidamente, porque es chistoso, es curioso, cómo es que lo que les digo, ¿sí? Lo clásico vuelve otra vez a lo moderno y entra en este mundo que en este caso, bueno, son Los Simpson y es un formato audiovisual, pero que pues nos recapitula. A escuchar, perdón. Voy a subir acá. La Odisea de Homero. ¿Se trata de la camioneta que renté una vez? Papá, es una leyenda épica de la antigua Grecia. Sería el fin de la guerra troyana. El astuto Odiseo había elaborado un plan para destruir a los troyanos de una vez por todas. Te saludo, Odiseo. Estúpido rey de Troya. Creo hablar por todos los griegos al decir que esta guerra ya se ha prolongado demasiado. Sí, concuerdo. Quisiera salir a recoger la correspondencia. Pues bien, los gigantescos animales de madera, confiamos que no tengas un caballo. Verás, yo no tengo uno obsequiado por ti. ¡Pueden entrar! A lo largo de la historia, cuando las personas reciben madera, recuerdan a los troyanos. Troyanos. ¿De qué te ríes, papá? Es que los troyanos tienen nombre de preservativo. Sigamos. Al caer la noche, los soldados griegos salieron del caballo de madera. Mírenlos, duermen como tiernos ángeles. Que no quede ni uno.
Recuérdenlo, el que pierdan la cabeza no significa que estén muertos. Ciudad de Troya, población 0. Y ahora podré regresar a Ítaca con mi dulce esposa Penélope. Odiseos, no olvides agradecer a los dioses por nuestra victoria con el sacrificio de algún animal. ¡Olvídalo! Sacrificar animales es bárbaro. Que los esclavos asesinen a los heridos. Sin sacrificio, le enseñaremos a ese mortal a no burlarse de los dioses. Enseguida. Ebrio idiota, destruiste a la Atlántida. Antes eras divertido. ¿Dónde está el Zeus que solía convertirse en vaca y perseguir a las doncellas? Amadurado, imítame. Poseidón, encárgate de Odiseo. Sí, lo enviaré muy lejos de su destino. ¿Se dice vasija o vasilla? ¿Insistirás en eso todo el viaje? Señores, debo estar ebrio, porque creo que esa nube está molesta conmigo. Oye, es muy pegajosa. Viene de aquella isla. Enfilemos nuestro rumbo hacia allá. Enfilado está. Bueno, chicos, yo les quería mostrar esto para que entendiéramos un poco eso de la guerra de Troya. La Odisea y todo, pues la Odisea es una serie de relatos que tienen que ver con Odiseo, sí, y que pues lo que pasa son muchas aventuras. Ahí en ese momento pues se dieron cuenta de que también hay una serie de características como que hay dioses, seres fantásticos. Ahí en ese momento se iban a dirigir a donde estaban las sirenas, ¿no? Entonces, bueno, hay una como que espera, ¿no? Y es que siempre la intención de Odiseo es volver a Ítaca, a verse con su esposa Penélope, pero siempre los dioses, ¿sí? Le están como que constantemente deteniendo en su aventura y poniéndole obstáculos para no cumplir ese propósito, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, uno puede entender que hay algo que se llama en el antiguo mundo griego, factum, que es el destino, ¿sí? Entonces yo quería hablar con ustedes sobre eso, sobre el destino. Así como ustedes vieron que Poseidón, el dios, llegó y sopló y devolvió a Homero, ¿no? En su viaje, por no darle ofrenda a los dioses, ¿no? Los dioses estaban ofendidos por eso, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el destino, el factum que pensaban los griegos, está llevado por los dioses o ustedes manejan su propio hilo y su propio destino? Porque acá pasamos, sí, o sea, ya nos alejamos un poco de esto de la épica, ¿no? Y entramos al mundo de la tragedia, ¿sí? Y la tragedia vendría siendo la representación que hay en el teatro, en el antiguo mundo greco. Entonces, junto a la comedia. Hoy no vamos a abordar la comedia, solo vamos a tocar esto de la épica y la tragedia y abordarlo muy por encimita porque, como les digo, es algo muy extenso. Pero la tragedia, ya vimos que la épica es cuando el héroe triunfa y siempre sale victorioso y cumple con su propósito y su viaje. En la tragedia pasa todo lo contrario, ¿no? En la tragedia hay algo que ocurre y es que eh, siempre el héroe pues termina mal o el que está llevado por la historia, el protagonista, tiene un desenlace trágico, fatídico. Entonces, siempre lo asociamos la tragedia con los crímenes, sufrimientos, la muerte, ¿sí?
tiene un estilo que es solemne, ¿no? Que busca como que esa especie de nostalgia, de como que dolor, de angustia. Y hay otra situación que pues la caracteriza y es que cuando se hace teatro, lo que se busca en el público es hacer catarsis. Y la catarsis es un concepto muy griego que lo que busca es expulsar, ¿no? De cierta manera, todos sus dolores emocionales, mentales, espirituales, físicos, a partir del arte, ¿no? Entonces uno hace catarsis y puede, pues, expresar todos sus sentimientos a partir de un poema, a partir de una pintura, a partir de, pues, una obra de teatro. Y si esa obra de teatro le genera al espectador sentimientos también, ¿no? Que liberan esos impulsos, entonces ustedes pueden darse cuenta que eso es generar catarsis, cuando el público se deja transmitir por la obra de teatro y les llega a su subjetividad, ¿no? Entonces eso es como que la tragedia, ¿no? Y vendría siendo como que lo que busca hacer catarsis. ¿Y cuál es esa catarsis? Dejar al público en shock, ¿sí? Porque una tragedia uno queda como, ¡ah! Increíble, uno como que las vísceras a uno se le revuelven en el estómago, ¿no? Como que, uy, hasta la náusea puede volver, ¿no? Porque una tragedia implica todo lo que estamos hablando, el sufrimiento, la muerte. Entonces, acá con Esquilo, Sófocles y Eurípides, que son como los más representantes de la tragedia. Dice Nicolás Carmona, como la historia de Pompeya. ¿Cuál es esa historia, Nicolás? La verdad, no la conozco. Eh, Eh, El pueblo que fue hundido directamente por los dioses por medio de un volcán, el cual estalló y se llevó todo el pueblo. La historia como trata sobre, en sí, sobre la historia de un esclavo, el cual se enamoró de una princesa, y por esa razón los dioses se ponen bravos y destruyen totalmente todo el pueblo de Pompeya. Más que todo, Ok. sobre eso trata el libro como tal. ¿Y eso es de qué mitología? Perdóname, te pregunto. Eso es, eso es como tal en el siglo, trata más o menos, si no estoy mal, en el siglo XV antes de Cristo, sobre la historia de la era como grecorromana, cuando estaba la guerra grecorromana como tal. El pueblo, si no estoy mal, es griego, Pompeya era griego, y fue destruido directamente por un volcán que hizo erupción en ese tiempo. Vea, pues no, no tenía ni idea, Nico. Gracias por el aporte. Alejandro nos dice, véase la película. Y te dice, aunque ellos no entienden que no es un castigo, sino una catástrofe natural. ¿Qué tienes para decir al respecto, Nico? Tengo que verla, no la he visto. Bien, bien. Esa referencia y ese ejemplo está bien concreto ahí. Justamente es eso. Sí, o Entonces, sea, naturalmente sería una catástrofe natural, pero ellos culpan a los dioses como tal sobre eso. En el libro ellos culpan al dios como tal por haber hecho estallar el volcán. sí, claro. Porque ellos eran politeístas y tenían una visión de que siempre las cosas no eran por, no sé, cuestiones científicas de la naturaleza, sino siempre todos esos fenómenos se los atribuían a los dioses, ¿no? Entonces, esa es la representación. Toca verla, muy buen aporte, chicos. Voy a verla. Entonces la Pompeya vendría siendo también una tragedia, ¿sí? Dentro de eso, de lo que estamos hablando, entraría dentro de este género de la tragedia. profe, un aporte. Dime. Sí, con relación a la... Es que me parece muy interesante el concepto de épica, ¿cierto? Que también compone de alguna manera lo del día de mañana, que es la literatura moderna, ¿cierto? Con Virgilio también, ¿no? Con Don Quijote,
con el Decameron, ¿cierto? Con Dante, por supuesto, y con Alejandro Dumas, ¿sí? Muchos de nosotros leímos, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, ¿cierto? Y ellos tenían un lema interesantísimo que tiene que ver con la capacidad que tiene el arte, como por ejemplo para resaltar el concepto de solidaridad, ¿cierto? Y ¿ustedes se acuerdan cuál es ese lema de Los Tres Mosqueteros? ¿Alguien que lo sepa, que lo recuerde? Ahí, Sí, era, a ver si lo saben. Yo creo que lo tengo, no sé. Nada. creo que habilitó el micrófono. Todos para uno y uno para todos, exacto. Y eso es épica. O sea, si eso no es épica, ¿qué puede ser épica? Por ejemplo, Robin Hood Sí, le roba a los ricos para darle a los pobres. O sea, no me quedo con la plata. Que es la épica, lo contrario de la épica es lo político, los políticos, ¿sí? Es como uno de los antecedentes importantes que uno puede resaltar de de la literatura clásica es cómo la épica compone cierto sentido y puede configurar lo ético, ¿cierto? El valor de la solidaridad, el valor de una experiencia específica, de un valor que puede estar perdido en lo humano, en la condición humana. Entonces, uno para todos, todos para uno. Y no estamos jugando con eso, ¿sí? Si usted lo matan, vamos a defender para que no lo mate. Eso es épica en sentido estricto. Obviamente, pues, Aristóteles también en la poética, sus libros de poética y de política, pues hace unas definiciones específicas sobre esos conceptos, tragedia, épica, comedia, pero me parece que recomponer el concepto de épica es muy interesante a nivel ético también. ¿Usted qué piensa, profe? sí, claro. Pues, o sea, mira, por ejemplo, yo me voy un poco más acá al presente y mira cómo la épica se transforma En busca de la felicidad de Will Smith, ¿no? Eso es una épica, ¿no? Y es contada en un contexto totalmente moderno, de cómo un hombre es capaz de, ¿sí? pasar por toda una serie de obstáculos, serie de dificultades para lograr su propósito y poder reventar en Wall Street. Entonces, no sé si, o sea, es como la renovación, siempre la épica, o sea, como que en términos, como que busca de cierta manera darle mm, el empoderamiento, no sé, al héroe, ¿no? Para luchar como para contra las adversidades y ir en contra de la sombra. O sea, siento que o sea, la épica le da esa lógica a uno de que uno es el héroe, ¿no? Y que uno es el que maneja su destino y que, bueno, puede llegar a hacer grandes hazañas, pero pues siempre está a la margen, ¿no? De que hay una serie de obstáculos que se te ponen en el camino para que tú no cumplas esa hazaña. Y el lograrla es justamente la épica. Es épico, ¿no? Que tú hagas una hazaña, que te gradúes de la universidad, que te gradúes ahorita del bachillerato. Sí, eso es, nosotros también hacemos pequeñas épicas en nuestra vida cotidiana. Y también tenemos seguramente pequeñas tragedias en nuestra vida. Y somos justamente los héroes y los villanos de nuestro relato, de nuestro viaje. Aquí hay unas frases interesantes que estaba sacando aquí de Robin Hood, de ese texto, demasiado épicas, ¿no? Y hay una que dice, cada minuto que desperdiciamos con esta falta de unión nos acerca más a la destrucción de nuestro país. Y eso es como un axioma, ¿cierto? Como algo que nosotros conocemos, o sea, como el valor de la unión.
y ahí está como la recomposición de la literatura clásica, ¿sí? Como la capacidad de generarnos temor y compasión para que nos sintamos como individuos identificados con el héroe, ¿sí? Porque finalmente el héroe es alguien normal, o sea, no es un dios, ¿sí? Un dios es alguien normal como nosotros. Entonces, si a él le pasa cosas, porque recordemos que como él no tiene, o sea, él no representa en sí mismo el valor de la justicia, ¿cierto? Ni de la solidaridad, sino que tiene que llegar a serlo. Y solo es de una situación específica dolorosa, como por ejemplo lo que le sucedió a Antígona, ¿sí? En Sofocles o a Edipo, se da cuenta que tiene que empezar a conseguir, o tiene que empezar a ser justo a través de una identificación con algo. Y finalmente digamos que eso tiene como la catarsis, ¿no? La catarsis emocional con un tipo específico de ser humano. Es como traer de los cielos a la tierra la condición humana. Me parece que eso es como el objetivo de la tragedia griega. O sea, llevar qué, es que no te escuché bien la última parte, Andrés, perdóname. Entre el cielo y la tierra. O sea, es como materializar, y ahí iríamos también al mito este de las ideas de Platón, ¿cierto? Ok, Porque si sí, Platón, digamos que Platón es un filósofo posterior a todo este tema, pero Platón decía que existían dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo material, ¿sí? Y en el mundo de las ideas aparecían conceptos como de justicia, pero en el mundo material la idea se trasladaba, era como una especie de tránsito hacia abajo, y siempre aparecía como una idea errónea, o sea, como una idea desfigurada. O sea, el concepto de justicia jamás lo vamos a poder conseguir, era lo que decía Platón. Y eso es como la búsqueda, ¿sí? La búsqueda de la justicia a partir de la tragedia. Finalmente el concepto del mito de la caverna nace no de la mente de Platón, sino nace de un cuento de Sofocles. Y tiene que ver con trasladar lo que está en el cielo, es decir, los dioses, cómo supuestamente solucionan las cosas, cómo es que dicen, cómo es que en el Dios hay esperanza, pero nos terminamos dando cuenta que, venga, no hay esperanza en el Dios porque el Dios a veces ni se manifiesta. ¿Sí? Entonces, que aquí en la realidad específica, como dice Robin Hood, y hay otra frase acá, dice, no olvides llevar tu dinero, será un placer quitártelo para resolver el hambre. sí. Entonces es interesante leer desde esa óptica, por ejemplo, textos de Sofocles. Yo tengo aquí, y el de Edipo, que yo creo que ustedes lo conocen, pero el de Antígona, que es como la recuperación del feminismo. Sí. Me quedé pensando en cómo es que al final, o sea, es lo que hablamos, factum, el destino, ¿sí? El héroe, porque creen que los héroes siempre están luchando contra los dioses. Porque tú hablabas, el mundo eh, sensible y el mundo intangible, el de las ideas y el mundo material. Entonces, eh, como en cierto momento, pues, el héroe decide acarrear con las decisiones de su destino, inmediatamente los dioses se ponen en su contra y el héroe tiene que luchar para, ¿sí? Buscar la manera de recuperar ese honor, recuperar
ese propósito, ¿no? Y en todo lo vamos a ver así, ¿no? Pero cuando no puede, ¿sí? Con ese propósito, se vuelve algo trágico, se vuelve tragedia, ¿no? Entonces, no sé si alcanzamos a abordar ya la tragedia como tal, porque yo les traía un concepto también que viene de lo greco, que tiene que ver con la femme fatal. Tú que hablabas del feminismo, con Antígona. Antígona es una buena mujer, ella quiere darle sepultura a su padre, ¿no? Y busca que su honor no quede como que eh, a la deriva, porque pues eso es como una ofensa, ¿no? El hecho de que no tenga sepultura una persona. Entonces, Antígona es buena, es querida, pero también hay otros relatos, como el de Medea y el mito de Jasón y los argonautas de Eurípides, en la que se demuestra una mujer que la categoría es la femme fatal. Ustedes dirán, oiga, ¿qué es eso de la femme fatal? Y es una mujer que es mala, muchachos. Es una mujer que, no más con lo que yo les diga de Medea, es que Medea se vengó de su esposo, ¿sí? Porque pues le había prometido, o sea, le fue infiel, ¿no? Y se comprometió con la princesa de otro reino, ¿sí? Y al ver que Jasón, ¿sí? La dejaba por otra princesa de otro reino, primero le mandó un vestido, ¿sí? A ella divino, pero que tenía una trampa y que producía fuego, ¿sí? Y en eso se quemó ella y el papa por intentar salvarla también se quemó, ¿sí? Y no le bastó a Medea con matar a la prometida de su ex esposo o de su esposo, no sé, y también mató a sus hijos en venganza y en retaliación a que Jasón se iba a casar con otra mujer de otro reino. Entonces ahí también hay otra categoría que si la pasamos al presente y hacemos un escaneo en la historia, seguramente hay relatos en los que se vea esa mujer mala, ¿no? Que normalmente como que hace sufrir al hombre y lo vuelve nada. Entonces, esto era como un poco lo que teníamos para hoy, chicos, en cuanto a literatura clásica, perdón, grecorromana. Y son cuestiones que tenemos que seguir avalando, profundizando, porque pues, como les decíamos, eso no queda así por encimita y ya, sino que tiene una alta complejidad, ¿no? No sé, Andrés, ¿qué piensas? ¿Qué dicen ahí los chicos? Sí, profe, tenemos aquí una pregunta interesante. Bueno, dos, una de Alejandro, un argumento de Alejandro y una pregunta de Nicolás. La pregunta de Nicolás, comencemos por ella. Dice, entonces si nos vamos a la tragedia, como la plantean los filósofos griegos, en el momento de dar discursos de una tragedia, ellos la plantean como tragedia o más bien como discurso de un héroe. Mm, Pues de acá yo me pego de Aristóteles con la poética, ¿sí? Y es que en la poética, discursivamente, uno lo que hace es generar emociones. La poética lo que mueve son las emociones. Aristóteles lo entendía bien y yo creo que los filósofos también para la época, teniendo en cuenta toda esta serie de cosas, también planteaban todos estos relatos a la par de enseñanzas y conocimientos. Entonces sí, siento que eh, la planteaban como una tragedia, pero una tragedia que seguramente no la analizaban o iban como en el mito de la caverna, como Platón, ¿sí? O sea, y empieza así. Incluso también podemos hablar de cantidad de mitos en los que ellos hacen un diálogo y la mayéutica de la que igual hablábamos al principio, Andrés, ¿sí? Y lo hacían con relatos entre ellos y opinaban de los relatos y el origen del lenguaje, el cratilo, por ejemplo, que es el mito que explica el origen del lenguaje, si es natural, si es convencional, y se establecía ese mito para que para tratar de dilucidar y profundizar sobre esas cuestiones. Entonces, de por sí yo creo que sí, planteaban la tragedia como tragedia, pero también como un discurso quizá del héroe o
No sé qué piensas tú, Andrés. Y es que yo estaba revisando o sea, como las partes de la tragedia, y hay un elemento importante en la tragedia que es el coro. Y el coro está compuesto por algo que se llama episodios, ¿sí? Y en esos episodios hay un elemento importante que destaca Aristóteles en la poética que se llama el ditirambo. Sí, Entonces el ditirambo, en el teatro épico, ¿cierto? Supongamos que el teatro épico siempre se hacía en la polis, ¿sí? Entonces en la polis había un escenario, ¿sí? Y pues los actores, ¿cierto? Se iban presentando. Pero hay un personaje que se sale de la escena o del libreto, podríamos llegar a decir, sí, del libreto, o de los episodios sucesivos, y ahí es cuando se genera el coro, ¿sí? Entonces el ditirambo es como el disruptor que genera la tragedia. Entonces, ¿qué elementos se puede destacar del ditirambo? Primero, que hace alusión generalmente a conceptos políticos y éticos. Pues el ditirambo lo que hace es discutir, por ejemplo, de la viabilidad que tiene, por ejemplo, el Estado y la polis, estando en el Estado y en la polis, ¿sí me entienden? Entonces, ellos se presentan en la polis, pero aún así hacen la crítica a la polis, de quienes participan. Entonces, un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, que en la polis, ¿cierto? Había como ciertos roles específicos que tenían mayor importancia que otros. Entre esos, pues estaba el ejercicio del filósofo y del político como los más destacados, y ahí se considera el concepto de democracia, se configura el concepto de democracia, el poeta, y así se le daba como una especie de, de símbolo o de nombre al ciudadano, ¿sí? Entonces, solamente es ciudadano aquel que tenga tal profesión, ¿sí? Pero sucedía que detrás de las murallas estaban los esclavos. ujú, El teatro épico servía para denotar que había esclavos detrás de las barreras y que no eran considerados humanos. O sea, es como ese actor que aparece dentro de la escena y genera una tragedia con relación a la supuesta democracia que existía en la polis y a la concepto de justicia de la vida cívica socrática. sí. Duro, ¿no? Entonces, demasiado potente porque finalmente, para responder a la pregunta de Nicolás, no podría llegar a decir que la tragedia no es tragedia sin el héroe. También, ¿sí? Perdón, la tragedia no es tragedia sin el discurso del héroe. Porque el héroe es siempre un ditirambo. Porque es aquel hombre que sufre, es aquel hombre que busca la justicia, que busca el concepto configurar el concepto de solidaridad, pero por fuera del institucional, o sea, es algo muy potente, o sea, el concepto de tragedia es muy potente, o sea, poder construirlo, por ejemplo, con el concepto de Antígona, pero eso ya podría ser para mañana, pues. Sí, sí, Andrés, sí, ya podría ser para mañana, pero me dejas pensando en una cantidad de cosas que quisiera compartir, pero no sé si nos alcanza el tiempo. Yo creo que ya no, pero sí, es muy interesante. Pero sería interesante esa interpretación de Mesea, sí, de Mesea, con la interpretación de Antígona, o sea, sería interesante poder confrontarlas, profe. Sí. Y no, antes de que se me olvide lo que tú dijiste, o sea, el hecho de que, bueno, los esclavos y todo eso, pero el constructo de sociedad humana, ¿no? Los ciudadanos únicamente eran lo que tú dices, los filósofos y los hombres, y no pare de contar. Ni siquiera había un concepto de infancia, ¿sí? No había, los niños no existían, ya desde los 12 años, ya, incluso antes, ya casa, ya todo. Entonces, eh, pensar en esa cosmovisión ideal de que, uy,
Europa, Grecia, Roma, la cuna de la civilización, cuando en el fondo ni siquiera la mujer la consideraban ciudadana, ¿sí? Y planteaban todo el concepto de república y de igualdad y de que todos acá tenemos la misma, pero realmente era toda una farsa, o sea, toda era un entramado, una manera de adornar bien las cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenía para decir para esa parte, porque sí me quedo con eso, Andrés, ¿no? Es tremenda contradicción, incluso para filósofos como Sócrates, porque el man se toma el concepto de, o sea, el man dice, yo no puedo ser bueno si no sé las consecuencias del significado del concepto bueno. Entonces, o el concepto de justicia, para volver a hablar sobre el tema anterior, o el concepto de lo humano. Entonces, yo primero tengo que hacer el tratado de lo humano para poder hablar de lo humano. Pero entonces uno dice, pero es que en Nápoles no eran humanos. O sea, en Nápoles también habían esclavos que eran considerados no humanos. Entonces hay una contradicción que también permea lo clásico, ¿sí? Entonces uno dice, venga, lo clásico no es tan transparente, ¿sí? Exacto, sí. Como lo diría Nietzsche, con el libro este que sería interesante abordarlo, sobre Edipo el Rey y Dionisio, ¿cierto? Cómo se comparan esas dos cosas en la época clásica. Y yo creo que Nietzsche es el que mejor ha configurado el concepto de lo clásico. Y traemos, pues, yo creo que hay que traer estos conceptos que parecen complejos entenderlos para estudiantes de bachillerato, pero no, en realidad es que no, o sea, en realidad es que la idea es que no se vayan con la idea de que lo clásico es la panacea, ¿sí? Sino que tiene sus contradicciones y a partir de esas contradicciones es que pueden hacer en realidad un concepto real, histórico, político, de lo que podría ser la tragedia como movimiento, como expresión artística, más que un concepto así. No, la tragedia es tal cosa. O como constante en la vida humana, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, pues yo me quedo realmente pues como pensando en la de cosas, la cuestión de También. la época y la tragedia. Listo, profe, pues demos ya por finalizado, fuimos hasta las 8:13 y agradecemos a los que se quedaron pendientes. Sí, chicos, muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Esto todavía no acaba, o sea, miren, chicos, la verdad es que uno se pone a pensar y dice, una clase, yo le hubiera podido decir, no, es que estos son los textos clásicos, de esto trata esto, aquello y otro, pero, o sea, desmenuzar y desentrañar, como estamos haciendo con Andrés, estos conceptos y analizándolos hacia profundidad, es realmente mucho más provechoso que la información bibliográfica, ¿sí? Uno puede conocer fechas, nombres de autores, géneros, cosas y ya, lo concreto. Pero ya irnos a hacer un análisis como estamos haciendo con Andrés, ya es mucho más enriquecedor y mucho más provechoso. Entonces, eh, pues no sé, me gusta que sean así las clases y me gusta que se preste este ambiente para generar discusión, debatir, argumentar, que esa es la idea ya, chicos. Entonces, no se preocupen si tal vez entienden un poco estos conceptos complejos. O sea, la idea es que ustedes también metan la cuchara y se arriesguen a meter su opinión, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tiempo, a ti, Andrés, de nuevo, y nos veríamos ya mañana. Damos una información rápida antes de irnos. Por favor, para Nicolás, escribirme mi correo para resolver la duda que tienes, para poderte ayudar. Y Andrea, recuerda que la hoja de ruta se entrega el 3 de noviembre antes de las 5 de la tarde. 3 de noviembre antes de las 5 de la tarde. Y pues ya lo dijo todo el profe, entonces nos vemos mañana, viernes. Entonces yo veré mucho. Chao, chao. Chao, pues. Gracias.